Bienvenidos todos, qué gusto. Con un pie en el estribo, mañana tempranito me voy a Nueva York y en la noche oigo a la Filarmónica de Berlín. Y la oigo otra vez el sábado, ya les platicaré. Pero muy contento con esta serie de clases sobre los Schumann, vamos a decir. Robert y Clara Schumann. La clase pasada platiqué respecto a este genio de la música que fue Clara. Muy probablemente la mejor pianista de la segunda mitad del siglo XIX después de Liszt. O sea, Liszt fue primero y como que le dio esta feta. Ya dicen quienes la llegaron a escuchar, bueno, lo que han dejado escrito, que era algo espectacularmente bello. Si recuerdan, la clase pasada escuchamos de ella. Obviamente ella cae también en lo que es el romanticismo. Es, creo que 11 años, no, 9 años más joven que Robert. Ella nace por ahí de 1818, 19. Y casi llega al siglo XX. Es bien longeva para esa edad, para esa época. Y es, por un lado, la gran pianista, es maestra de piano de nivel muy, muy elevado. Le conceden todas sus peticiones en Frankfurt para que se vaya a dar clases en el conservatorio. Y allí muere. Escogió Frankfurt porque simplemente ella pedía y Frankfurt daba. Luego, bueno, dentro del romanticismo, que básicamente estaríamos hablando del rompimiento de las reglas que vienen de un periodo muy, digamos, acorsetado, si vale la palabra, de un corsé que aprieta muchísimo, que es el clásico, y que grandes genios como Mozart, el mismo Haydn que crea esas reglas, que son espectacularmente armoniosas. Es difícil, hagan de cuenta que nos acarician los oídos. Dentro de eso, vean qué nivel de emociones logran hacer esos clásicos, pero es dentro de un marco de normas. Mozart, bueno, ambos quieren salirse, a veces dan brincos, pero en el clásico casi no salirse del marco, ese es el pecado. Se presta también a excesos, tanto protagónicos como fingidos, pero hay grandes artistas como tanto Robert como su esposa Clara Schumann. Curiosamente, ambos compositores, bueno, digamos que dentro del romanticismo, ¿cuál sería la diferencia de ellos dos? Yo no sé si hoy va a ser tan evidente como la clase pasada. Apenas hace poco escuché el concierto de Clara. Bellísimo, van a ver, maravilloso. No sé si va a ser tan evidente, aunque sí, sin duda hay rasgos. Clara es mucho más contenida, más racional. No estoy diciendo menos sensible ni menos emotiva. Vamos a decir que es un poco más introvertida, pero el introvertido no siente menos que el extrovertido. Manifiesta menos tal vez, y en esa contención los grandes artistas, muy a la manera de Félix Mendelssohn, que logra lo mismo. Claro, se parecen, cada romántico ya no es, cada romántico en sí es una corriente. Quizá el que luego aglutina y cierra ese ciclo armónico que viene desde el Renacimiento, pues es Brahms.
Y luego ya vienen los revolucionarios, Wagner, Bruckner y los postrománticos. Bueno, miren, estuve buscando, pero no encontré en YouTube algún pianista que hubiera grabado tanto el concierto de Clara como el concierto de Robert. Y desgraciadamente no lo encontré. Es mucho, mucho, mucho más conocido, pero infinitamente más conocido, el concierto de Schumann. Es de los, digo, mi papá cómo se enojaba cuando un violinista X que él no respetaba mucho, dice, lo estaban entrevistando y dice, no, pues yo toco los conciertos de cajón, el Beethoven, el Brahms, el Tchaikovsky, dice mi papá, y por favor, como si fueran tan fáciles, así como con un desprecio. Bueno, eh, el de Schumann sería un concierto de cajón. O sea, no va a haber un buen pianista, famoso concertista, que no toque el Schumann. Van a ver con quién lo escojo, con quién lo encontré y con quién lo escogí. Schumann es, a diferencia de Clara, es tan romántico que traspasa la frontera y él sí, literalmente, se vuelve loco. O sea, sí se volvió loco, totalmente loco, al grado, con un sufrimiento terrorífico, porque además parte de su locura se dio porque digamos que el pobre de Schumann no tenía pues un barniz que lo cubriera de las emociones, como que no tenía esa piel. Digo, habemos unos que las tenemos delgaditas, pero hay otros que de plano no tienen, es lo que se dice a flor de piel. Y entonces, por ejemplo, le afectó terriblemente la muerte prematura de Schubert. O, y tuvo muchas desgracias personales. Tuvieron muchos hijos, 8 de los cuales mueren 4. Entonces, pues eso ha de ser terrible. Entonces, eh, ¿qué pasa? Se trata inútil. Bueno, era tan obsesivo el pobre de Robert que tanto quería practicar el piano. Obviamente, como pianista, estaba a años luz de Clara. Clara fue la que estrenaba sus obras, no Robert. Pero además porque estaba a años luz, no porque fuera un mal pianista. Si hubiera sido un mal pianista, ni de relajo lo hubiera contratado el gran maestro Vic, el profesor. No. Lo que pasa es que eh, de hacer tantos ejercicios, inclusive una vez me comentó mi mamá, que se amarraba la mano, quién sabe cómo, y se tronó el dedo. Entonces ya nunca pudo tocar bien. O sea, a ese grado de obsesión. Esa música, eso obsesivo y que raya en la locura, se oye en su música eh, con un arte espectacular porque como músico pues es un superdotado. Para muchos es la continuación de Schubert, sobre todo en las canciones, aunque yo dije la vez pasada y lo sigo pensando, que la que se parece a Schubert es Clara y el que se parece a Beethoven por la fuerza desbordada. A ver, acuérdense de Beethoven, también grita de otra manera, también casi hasta la locura. Acuérdense la gran fuga, por ejemplo. Entonces, que son los dos puentes, Schubert y Beethoven, puentes del clásico al romántico. Decía yo que Robert cruzó por Beethoven y Clara cruzó por Schubert. Pero bueno, esas son apreciaciones muy mías. Miren, hasta este momento, y va a ser nada más por experimentar, estoy dudando
cuál de los conciertos voy a poner primero. Pero como la vez pasada primero escuchamos a Robert y luego a Clara, pues ahora vamos a escuchar primero el concierto para piano de Clara Schumann. Y miren, a ver si luego tú me ayudas, Esteban, pero en ese video no encontré más que el nombre de la directora, que es Keren Kalixti, algo así. Ella es una señora o señorita que nace en Israel, pero sus padres vienen de una de las repúblicas soviéticas que después del año de 1989 se independizan, como Ucrania, pero ellos son o de Tadjikistán o de Kirguistán. Siempre me imagino esas tierras como de la ruta de la seda, sobre todo Uzbekistán con Samarcanda. Me lo imagino como las mil y unas noches son tierras. Yo me acuerdo inclusive cuando estábamos en Moscú, había una mesa con unas gentes como más morenas y como que les daban más y mejor comida que a todos. Nosotros ya estábamos hasta el gorro de lo mismo, lo mismo, lo mismo, 2 semanas. Y básicamente era pan y mantequilla. Bueno, y caviar, eso sí, no me puedo quejar, mi sabroso. Bueno, pero no 3 veces al día. Y bueno, mucho vodka. El caso es que eh, como que estos les estaban dando mejores platillos. Y me dice mi abuela es que los consienten muchos porque son de un país de los no era precisamente de esa zona, era del Cáucaso, que siempre ya ven que se quieren independizar, pero los del Cáucaso son Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Que, pero de todas esas zonas son tierras muy, muy, muy fértiles. Ahí está, Mijal Tal. Bueno, ya me imaginaba yo que seguramente es una orquesta de Israel, no sé si es la Filarmónica de Israel. Y son intérpretes israelíes. Vamos a poner primero entonces el de Clara. Pero esta directora, miren, me parece muy como bien alineado. Y por favor cierren los ojos porque sería verdaderamente absurdo pensar que, digo, hasta sería medio ofensivo pensar que por ser hombre o mujer hay alguna diferencia. O sea, si el racismo es para estúpidos, la misoginia en estas cosas o en cualquiera, pues es peor. Digo, hay que ser muy bruto. Entonces, fíjense qué bien. Vamos a oír un concierto para piano y orquesta de una compositora que es Clara Schumann, con una mujer directora que, por cierto, está destacando muchísimo. Es tan buena que ya se perfeccionó en Berlín. Ahí está. Sí, no es la mera orquesta. Creo que me gustó más que la Filarmónica en serio. Está bellísima. Y la pianista, y bueno, es directora, pianista, que magnífica van a oír, es de veras excepcional. Y son como los nuevos talentos israelíes. Por cierto, al día siguiente que me voy de Nueva York, llega la Filarmónica de Israel. Ya les diré, bueno, igual debe estar ya en la página del Carnegie Hall, quién es el nuevo director titular de Israel, porque su meta ya se retiró, además ya está grande y enfermo. E inclusive, si no lo han visto, les recomiendo en YouTube, pongan despedida del maestro Meta de la Orquesta Filarmónica, es muy conmovedor. Bueno, vamos entonces a escuchar a Clara Schumann
concierto para piano y orquesta, su único concierto, pero antes les voy a dar mis comentarios porque sí lo pude escuchar. Ah, bueno, el de Robert, pues lo he escuchado varias veces, pero la vez que fue memorable fue cuando vino el Concertgebouw de Ámsterdam y fue lo que precedió a la Cuarta Sinfonía de Brahms, Una noche inolvidable, con Bernard Haitink. Y la pianista, ¿saben quién era? Luz María Puente. ¿Quién es Luz María Puente? No sé si vive todavía. Ella es la mamá, pues de, sin duda, el pianista mexicano más reconocido el día de hoy, ya desde hace muchos años. Yo me acuerdo cuando empezamos a ir a los conciertos que ya se decía mucho en los pasillos de Bellas Artes que era un geniecito, de Jorge Federico Osorio. Entonces ella, Luz María Puente, bueno, yo ya tocó divino, a mí me gustaba más que el propio hijo, inclusive la llegué a escuchar otra vez como acompañante en sonatas, entre otras la de César Frank, con Schering. O sea, Schering no iba a escoger cualquier acompañante cuando venía a México, no era excelente pianista. Y entonces les digo con Haitink. Entonces, con este grupo de mujeres, vamos a escuchar el concierto de Schumann, que algunos comentarios. Miren, ella se llama Karen Kagarlitsky. Es muy respetada en Alemania ya. Ahí trabaja medio año. Bueno, desde el primer movimiento suena mucho más clásico que Robert. Hay como una real introducción muy al estilo clásico, como que primero toca la orquesta y casi como que le va a dar la bienvenida al piano. Real, solemne, bellísima. Hay que poner atención a cómo entra el piano y qué creen. Ahí ya se rompe lo clásico, entra cuando menos lo esperamos. Luego, más bien, es un piano muy romántico. Ah, bueno, me pareció, y miren, pocas veces, y a lo mejor, miren, como son emociones, se valen las sutilezas. Mendelssohn es aristocrático, pero Clara Schumann aquí es elegante. No sé cómo describirlo, pero me sonó tan elegante. Eh, no sé, imagínense la elegancia. Bueno, eh, se oyen toques de Chopin sin duda. Pongo, es como un romanticismo, pero racional, contenido. De repente un tararará. El piano romántico, luego entra el piano así romántico, como con la corriente de la orquesta, bellísimo. Y un final acentuado, o es como más bien una marcha con maderas medio carrerita juguetona, con diferentes ritmos. Van a oír que bien equilibran orquesta y pianista. Eh, Escuchen el oboe, el piano, luego las violas, y el piano de repente empieza como a querer subir, pero es una subida como muy tortuosa, muy difícil, así como empujando, con mucho esfuerzo. Y no sabemos ni a dónde va a llegar, pues llega como a una aventura, no está muy claro, con metales. Las cuerdas da un efecto como de lija, me pareció, algo que casi parece militar. Luego entra el cello, y de repente, yo dije, bueno, como en el clásico, viene la cadenza. ¿Qué es la cadenza? Cuando el piano, el violín o el instrumento del concierto va a tocar solo muchas veces
improvisando y muchas veces luciéndose. Bueno, yo lo empiezo a oír. Estaba yo muy atento porque quizá el momento más bello de los conciertos, para mi gusto, muchas veces, es cuando, sobre todo en el primer movimiento, termina la cadenza y entra la orquesta. Es una maravilla siempre cómo entra la orquesta. Entonces estaba yo muy atento aquí a ver cómo iba a entrar la orquesta. Y de repente, oh, sorpresa, van a ver lo que pasó. Y no es para nada como lo pensé y como lo describí, para nada. Ya luego les digo, bueno, y va a acabar, pero no va a acabar porque me hice, les confieso, y no tiene importancia y a lo mejor ni siquiera hay división entre los movimientos, porque acaba la cadenza y empieza otra cosa. Quizá la cadencia es otro movimiento y no es una cadenza porque es diferente. Ni sé ni importa. Bueno, se sigue con una melodía, pero bellísima, bellísima. Ah, bueno, van a ver lo que pasa con la sorpresa cuando no entra la orquesta después del piano. Pongo, cuando entra la orquesta es lo mejor, wow, sorpresa. Eh, acaba como escurrido, les digo, y empieza un movimiento que a mí me sonó literalmente español o cuando menos folclórico, delicioso. Oigan el fagot, el piano adornado, descendente, muy bello. Les decía, es muy romántico aquí ya. Regresa a lo español, pero no de una manera idéntica. Van a ver, bueno, son como variaciones de repente con corno francés. Son como muchas variaciones. De repente como bloques de piano, así deliciosos. El piano habla, le contesta una flauta. Primero no estaba yo seguro si era flauta o flauta y clarinete, pero nada más es flauta. Luego el piano, eh, a ver si ustedes lo distinguen como yo, pero dije que el piano hablaba. Bueno, aquí el piano va a recitar. A ver si me entienden por qué lo sentí así. Se contestan delicioso, pero primero pregunta la orquesta y contesta el piano, normalmente es al revés. Luego sube, corre, como un tutí va subiendo todo y viene un gran final romántico de todo el concierto. Van a ver qué delicia. Entonces, por favor, ahora sí está. No es muy largo.
Miren, estaba yo pensando con este bellísimo concierto, y más bien preguntándome por qué es tan poco escuchado. Yo nunca lo había escuchado hasta el día de hoy. Les digo, invariablemente, es más, en dos versiones que teníamos, este concierto que vamos a oír de Schumann no lo ponían con el de Clara, sino con el de Edvard Grieg. Ah, no, lo del cello y piano es espectacular. No se los quería decir para que fuera sorpresa antes, pero es verdaderamente conmovedor. Qué cosa tan hermosa es y muy original. No, tiene todo, Clara. Tiene lo clásico, la academia, tiene el arte, tiene todo. O sea, simplemente por cuestiones editoriales en su época o en esta época discográficas y sobre todo publicitarias. Digo, pueden ser tan buen un músico como otro, pero la gente es mucho mejor uno que otro. Y pues, ¿a quién van a conocer? ¿No? Entonces, y un poco, pero Clara debería de ser más conocida. O sea, su música yo no la siento inferior a ninguno, ninguno. Es más, estaba yo pensando, ¿no será que me va a gustar más que el de Schumann, que el de Robert? No lo sé, también es bellísimo. Ese sí les digo, muchos hasta lo van a reconocer. Digamos que es hasta muy trillado, pero este no le pide nada, literalmente. Bueno.